Y hoy quisiera titular este mensaje, And today I would like to title today's message, La disposición libera propósito. The Disposition Frees Purpose. Disposición libera propósito. Disposition frees purpose. Primero vamos a explicar un poco qué es la disposición. Firstly, we're going to talk a little about what is disposition. El diccionario habla de la disposición como el estado de algo que ha sido preparado The dictionary speaks of disposition being the state of something that has been prepared o colocado para cumplir una función. or placed in a way so that it could complete a function. Ahora, desde la perspectiva bíblica, que es la que nos interesa a nosotros, amén. But from a biblical perspective that which interests us, amen? La disposición es un corazón preparado, Disposition is a heart that's prepared, voluntario willingly, y voluntarily, alineado para obedecer el propósito de Dios. and aligned to obey the purpose of God. Ahora mire a su vecino y Now, dígale, look to your neighbor and say, ya entiendo lo que es disposición. now I understand what disposition is. Yo quiero que usted entienda que a través de la palabra de Dios Now I want you to understand through the word of God, podemos ver un sinnúmero de ejemplos we can see numerous examples de múltiples personas of multiple people que su disposición lo llevó a su propósito. that because of their disposition, it took them to their purpose. Por ejemplo, vemos en el templo un joven, un niño llamado Samuel. For example, we see in the temple a young boy named Samuel. Y comenzamos que todos nacimos con un propósito. And we see that all of us are born with a purpose. Y este niño que había sido criado en la iglesia, And this young boy that was raised up in church, sobre él había un propósito glorioso, over his life there was a glorious pero purpose, todavía no había sido manifestado. but it had yet to be manifested. Ahora, ¿qué fue lo que liberó Now, what is the thing that freed el propósito en la vida de Samuel? the purpose in Samuel's life? Su disposición. His disposition. ¿Qué fue lo que él dijo? Habla, Señor, que What- tu siervo escucha. What did he say? He said, "Speak, Lord, your servant is listening." Cada vez que vemos en la palabra la disposición, Every time we see in the word of God disposition, esa palabra viene acompañada de propósito. that word is accompanied by purpose. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesucristo And what a better example than Jesus en el Getsemaní? in the Garden of Gethsemane. Cuando estaba, dice que su sudor era como gotas de sangre. When it says, it's written that his blood, his sweat was like teardrops of blood, Y dijo, drops of blood. si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. And he said, if it's possible, Lord, let this cup pass from me. Pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. But he said, not my will be done, but your will be Eso done. es disposición. That's what disposition is. Eso es preparar o tener nuestro corazón preparado. That's to prepare or to have our hearts prepared. Tener un corazón voluntario, diga To have a heart voluntario. that's voluntarily Y alineado para obedecer el propósito de Dios. and aligned to obey the purpose of God. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. I want you to accompany me to the word of Al God. libro de Josué, capítulo 2, verso 18. The book of Joshua, chapter 2, verse 18. Vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. We're going to be reading in the New Living Translation. Y dice la palabra del Señor, se puede quedar sentado. You can be seated. Es solamente un verso, dos versos. It's just one verse. Dice, Or two cuando verses. entremos en esta tierra, It says, when we enter in the land, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada. you must leave the scarlet rope hanging Colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. from the window through which you let us down. Y todos los miembros de tu familia, And all of your family members, tu padre, your father, tu madre, mother, tus hermanos brothers, y todos tus parientes and all your relatives deberán estar aquí adentro de la casa. must be here inside the house. Y después el verso 21 dice And if you go a little bit lower to verse 21, it says que mujer aceptó las condiciones that the woman accepted the terms, y dice que respondió and she responded, y los despidió and she sent them their way, y dejó las cuerdas de escarlata colgando de la ventana. leaving the scarlet rope hanging from the window. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your Te word. pedimos, Espíritu Santo de Dios, We ask you, Holy Spirit of que God, tú dirijas mis labios, that you direct my mis lips, pensamientos, my thoughts, y que todo lo que tú has puesto en mi corazón and everything that you placed in my heart para compartir con tu pueblo to share with your people salga exactamente de la misma manera que tú lo dijiste. come out exactly the way that you said it.
Quítame a mí y ponte a ti. Remove me and place you. Quita toda opinión personal Remove every personal y opinion trae revelación divina and bring divine para que revelation podamos crecer en tu palabra so that we can grow in your word y ser transformados por medio de ella. and be transformed through it. Hoy reprendo Today toda I distracción I rebuke every y distraction declaro en el nombre poderoso de and I declare in Jesús the powerful name of Jesus, corazones dispuestos hearts that are willing y oídos alertas and ears that are alert a recibir lo que tú nos quieres hablar en esta to hora. receive what you want to speak to us En el today. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y le diga, I disposición want you to look to the person next to you and say, disposition, libera propósito. frees purpose. Estos versos que acabamos de leer These verses that we just read, es la historia, hay una historia muy conocida con las personas que llevamos tiempo en el Evangelio. it's a story that is very much recognized by many of us who've been in church for a while. Habla de una mujer llamada Rahab, It speaks about a woman named Rahab. pero esta mujer llamada Rahab Now this woman named Rahab, tiene la palabra la describe the word of God describes her como algo muy peculiar, very peculiar porque no era cualquier mujer, because it was just any woman. era una prostituta. She was a prostitute. Mire la persona que está a su lado y dígale prostituta. Look to your neighbor. No, I'm just kidding. Just kidding. Era, hermano, no se manda, hermano. Era una prostituta. She was a prostitute. La palabra la declara y afirma The word of God declares and que era affirms una mujer que trabaja en la calle. that she was a woman who worked in the streets. Ahora, esta historia que presenta la Biblia, Now this story that the Bible presents, esta mujer llamada Rahab this woman named Rahab, tenía todo en su contra. she had everything against her. Su ciudad estaba condenada, Her city was condemned. su reputación estaba manchada, Her reputation was stained. su condición social estaba despreciada por todos. Her social condition was despised by everyone. Sin embargo, Dios tomó esa mujer, But on the contrary, God took that woman, esa prostituta, that prostitute, para marcar en ella To un propósito. mark Ay, in ay, her ay, ay, a ay. purpose. Ella era una prostituta, iglesia. She was a prostitute, church. Y su vida nos enseña una verdad poderosa. And her life shows us a very powerful truth. Y es que tu condición puede limitar tu momento. It is that your condition can limit your Moment. moment, Pero tu disposición puede liberar tu propósito. but your disposition can free your purpose. Déjeme volver a repetirlo. Let me repeat it Tu again. condición Your condition puede limitar tu momento. could limit your moment, Pero tu disposición but your disposition puede liberar tu propósito. could free your Yo quiero que purpose. usted se vire a la persona que está a su lado I want you to look to the y le person diga, next to you. tu condición and say your condition tal vez puede limitar este momento, may limit this moment, pero en la manera que tú te dispongas but in the matter that you are a creerle a dispositioned Dios, to believe God, va a liberar tu propósito. It's going to Ay, free your ay, ay, purpose. ay, ay, ay. Si yo no quisiera predicar más, ya con eso usted if basta I para irse stopped para right su casa. here, you could take that to your house. Su condición tal vez aguanta tu momento, limita tu momento, Your condition may just hold or limit your moment, pero tu disposición libera tu propósito. but your disposition frees your purpose. Ahora, ¿cómo comienza la disposición? Now, how does disposition begin? Bíblicamente podemos ver que la disposición comienza Biblically speaking, we see disposition beginning cuando alguien cree antes de ver. when someone believes before seeing. Rahab no había visto los milagros personalmente. Rahab didn't see the miracles personally. Ella no había visto que el mar rojo se había abierto. She didn't see the Red Sea open up. Ella no había visto que maná cayera del cielo, She didn't see manna, bread from heaven fall. que agua saliera de una peña. That the water was brought forth through a rock. Ella no fue cubierta por la nube en el desierto en el día, She wasn't covered by the cloud by day in the desert, ni mucho menos con la columna de fuego en la noche. and much less being led by the fire by night. Pero dice la palabra But the word of God en says Josué 2:10 in Joshua 2:10 que Rahab le dijo a los espías, that Rahab told the spies, porque hemos oído because we have heard que Jehová hizo secar las aguas del mar. that God
Jehovah had made the waters run dry. Y ahí comenzó su disposición. And from there, her disposition No began. por lo que vio, Not because of what you saw, sino por lo que oyó. but because of what you heard. Rahab creyó lo que había oído. Rahab believed what she had ¿Es heard. que acaso eso no es lo que dice Romanos 10:17? Is that not what Romans 10:17 says? Que la fe viene por el oír That faith comes by y hearing oír la palabra de and Dios. hearing the word of Tal God. vez las circunstancias que tú estás atravesando Maybe the circumstance that you're going han through llenado tu círculo de negatividad. has filled your circle with Porque negativity. todo lo que estás viendo es negativo. Because everything you're seeing is negative. No se puede. You can't do it. Nunca saldremos de esto. We're never going to get out of this. Jamás podré pagar todas estas cuentas. I'll never be able to pay off all these bills. Sigo poniéndome peor en mi salud. I keep on getting worse in my Pero health. cuando cambiamos la But when perspectiva, we change that dile a tu perspective, vecino, cambia la look to your neighbor perspectiva. and say, change your Y perspective. comenzamos a fijar no nuestros ojos en la And condición, we don't let ourselves focus on our eyes on just sino the nuestros condition, oídos a lo que dice la palabra. but instead our ears to what Oh, the yo word no of sé God si usted me says. está entendiendo la mañana I de don't know if hoy. you're understanding me Es this que morning. tenemos que oír But we have to lo que hear dice la palabra. what the word of God El says. viernes estábamos ministrando en un congreso en Bradenton On Friday, we were ministering in a congress in Bradenton, y hablaba un poco and we were speaking about de la salida de Israel del desierto. Israel's exit from the desert. La palabra dice que se encontró el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. The word of God says that the people of Israel found themselves before the Red Sea. Montañas a la derecha y montañas a la izquierda. Mountains to the left, mountains to the right. Y el ejército del faraón persiguiéndolo. And the Pharaoh's army persecuting them from Y en behind. ese momento cuando sus ojos But in that moment when their eyes estaban viendo todo lo negativo, could only see just negative, se oyó una palabra. Ay, a ay, word was heard. una palabra que le dijo, dile a mi pueblo que marche. A word that said, tell my people to march. Ahora, esa palabra marchar Now that word march en el hebreo original es nasa, in the original Hebrew means nasar, que significa avanza. which means to advance. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios le vino a hablar a I alguien don't en know esta about you, but I mañana believe God has y come a to talk to decirte, someone this ¿sabes qué? morning ¿Qué and haces say, todavía what are you orando? doing still praying? Avanza. Advance. Rahab dijo, porque hemos oído Rahab said, because we have heard lo que Dios estaba haciendo en el desierto. of what God was doing in the desert. A nuestros oídos ha llegado To our ears it's come, el poder de Dios que ustedes le the sirven. power of the God whom you serve. Nosotros no hemos visto los milagros, We haven't seen the miracles, pero hemos oído lo que Dios ha hecho de su parte. but we've heard what he's done on his part. Y le dijo a los espías, ¿y saben qué? And she told the spies, and you know what? Mi pueblo está atemorizado. And my people are afraid, No por lo que han visto, not because of what they've seen, sino por lo que han oído. but because of what they've heard. Y sabe que mientras todo Jericó escuchó lo mismo, And while all of Jericho had heard all the same, solo una mujer respondió con su disposición. only one woman responded back with her ¿Sabe disposition. qué? And you know what? Usted es más que bendecido, iglesia. You are more than blessed, church. Porque muchos oyen lo que Dios hace, Because many have heard about what God does. pero pocos tienen la disposición de creer como usted ha creído. But there are few that have Ay, believed deje- and placed that disposition. Déjeme volver a repetir Let me eso. repeat that again. Usted es bendecido. You are blessed, Toque a la church. persona de su lado y dice, tú eres Look to your bendecido, neighbor and say, you chico. are blessed. You're ¿Sabe blessed. por qué eres You know bendecido? why you're blessed? Porque has oído, Because you've heard, has creído you've believed, y te has dispuesto and you've placed a servir disposition al yourself Señor. to serve the Y ahora Lord. dile, y por solamente eso, And say, just for that alone, Jehová cumplirá su propósito en ti. God will fulfill his purpose in you. Es que hay en la aritmética, ¿cómo se dice eso? Una ecuación matemática You see, there's an equation, a mathematical equation in this. espiritual que dice Spiritually fe speaking, a faith más disposición plus disposition es igual
a accesar el propósito. is the same as equal as to accessing the purpose. Fe Faith más disposición plus disposition es acceso al is propósito. access to the La fe purpose. viene por el oír. Faith comes by Así que hearing. usted tuvo que haber oído primero una palabra So you had heard a word para poder poner First, su corazón a la disposición to be able to put your heart at a de donde disposition procedió esa palabra. to where that word then Eso proceeded. le pasó a Samuel. You see, that's what happened with Samuel. Samuel Samuel. lo llamaba el Señor por la noche. The Lord was calling him by night. Pero hasta que Samuel nos respondió But it wasn't until Samuel responded y se dispuso and he was at that a abrir disposition su corazón to open his a heart lo que Dios quería hacer con él, of what God wanted to do with him. no pudo habido propósito en su vida. There couldn't have been a purpose in his life. Vengo a decirle algo en esta I mañana a come to alguien. tell this to someone this morning. Samuel, desde que fue destetado, estuvo en el templo. That Samuel, since he was born, he was in the temple. La historia dice que en este llamado tenía algunos 16 años. In the story, it says that at this age, he was around 16 years of age. O sea que estaba en la iglesia por 16 años. So that means he was in the church for 16 years. Y en 16 años And in 16 years, su propósito no se había manifestado. his purpose hadn't been manifested. Pero tan pronto escuchó But the moment that he opened his ears and he y se listened dispuso, and he was dispositioned, algo sucedió con Samuel. something happened with Y es Samuel. que el niño que dormía en la presencia de Dios And the child that once slept in the presence of por God 16 for años 16 years, pudo cumplir el propósito por el cual fue creado. he was able to complete the purpose in which he was Y ahí created. mismo And that then right el then, Señor le dio palabra, the Lord gave him a word. le dio revelación, He gave him revelation. lo hizo un profeta He made him a y prophet lo hizo un juez. and he made him a Es judge. que todo eso puede pasar See, all that can happen solamente just only if cuando escuchamos when we listen y ponemos nuestro corazón en and disposición. we place our hearts in disposition. Y esto me lleva al segundo punto. And this takes me to the second point. La disposición Disposition rompe con quien fuiste breaks off of who you once were y con el ambiente que te rodeaba. and the atmosphere that was surrounding you. Primeramente, como dije ahorita, Firstly, as I said before, la historia presenta claramente a esta mujer llamada Rahab the story clearly presents this woman named Rahab como una prostituta. as a prostitute. Es más, la mayoría de las veces que los escritores en el Antiguo Testamento se refieren a Rahab, Even more so in the early writers, that when they refer to Rahab, le colocan el adjetivo de They- prostituta. they put that adjective next to her as the Si prostitute. yo hubiera sido Rahab, If I was Rahab, le hubiera dicho, está bien, lo pusiste ya en Josué 2:1, no lo yeah, sigas you repitiendo. put it in Joshua, but don't keep Ya putting todo it el in mundo other- sabe lo que yo fui. Everyone knows what I No tienes once que were. seguir recordándole a la You don't gente have to keep de reminding dónde yo everyone salí. of where I came Dice from. el libro de Josué, But the book of Joshua llama says a Rahab it prostituta calls Rahab the en Josué prostitute. 2:1, In Joshua en 2:1, Josué 6:17, in Joshua en 6:17, Josué 6:22, in Joshua en 6:22, Josué 6:25 in Joshua y aún el 6:25, Nuevo Testamento. and even in the New Cuando Testament, habla de esa mujer llamada Rahab, when it speaks about that woman named la llama Rahab, Rahab la prostituta it speaks of her as Rahab en the Hebreos prostitute. 11:31 In Hebrews 11:31 y en Santiago and in 2:25. James 2:25. Déjeme explicarle un poco sobre la prostitución en la Biblia. Let me explain a little bit about what prostitution was in the Bible. La prostitución en los tiempos del Antiguo Testamento Prostitution in the old times, in the Old Testament, era una realidad bastante compleja en la sociedad. it was a very complex reality in society. Era socialmente conocida. It was very sociably Yo no sé accepted. si usted ha oído por ahí el refrán que dice que la prostitución es la profesión más antigua. That I don't know if you've ever heard the saying that prostitution is the oldest career job, Pero sí era conocida por todo el mundo. but it was known by everyone, Y también moralmente desaprobada. and morally it was disapproved. Tanto en Israel So much in Israel como en otras naciones que no le servían a Dios. and even other nations that didn't serve God, En algunas naciones and even in some nations, la prostitución estaba vinculada prostitution was very attached attached a prácticas paganas.
to pagan practices. En otras palabras, ante los ojos de todo el mundo, In other words, in the eyes of everyone, ante los ojos del pueblo de Israel before the eyes of the people of Israel, y los ojos de los hombres, in the eyes of men, Rahab estaba descualificada Rahab was disqualified para poder cumplir el propósito de Dios. to be able to fulfill and complete the purpose No of God. tenía reputación, She had no reputation. su conducta era desaprobada, Her conduct was disapproved. por las leyes judías estaba en pecado By the Jewish law standards, she was in sin. y aún peor, no era ni siquiera parte del pueblo escogido de Dios. Even worst of all, she was even a Jew herself. She wasn't part Pero of the people. tenía algo But she had something que muchas personas no tienen: that many people don't have. un corazón dispuesto. A heart that's at disposition. Tenía un corazón dispuesto. She had a heart that had a disposition. Vivimos en una cultura We live in a culture donde muchas veces somos descualificados that many times we're disqualified para cumplir los propósitos de Dios. to complete the purposes of Pero God. Rahab nos enseña But Rahab shows us que Dios sí tiene planes para todo el mundo. that God has plans for everyone. Dios no está buscando a alguien cualificado. God is not looking for someone that's Dios está qualified. buscando un corazón dispuesto. God is looking for someone with a Sin heart that's at importar lo que disposition. fuiste, lo que eras. Not mattering what you once Dios were. no se fija en quién tú eras. God isn't focused on what you Dios once está were. enfocado en quién tú vas a ser. He's focused on who you will become. Y esto me Amen. recuerda, hermanos, And this reminds me, brethren, cuando en el 1996, in 1996, 2 o 3 años atrás, 2-3 years ago, yo pasé por una casita pequeñita en la lomita de una urbanización. I passed by a little tiny house that was just over the hedge. Una pequeña casa con 2 cuartitos. A little house with just 2 rooms. El garaje lo habían convertido en un family room. The garage, they had turned it into a family Pero room. cuando yo vi esta casita solita en esa esquina, When I saw this house in the corner sin alone, vecinos al frente, without neighbors in the front, sin vecinos verja a los lados without neighbors on the y side, sin vecinos en la parte de atrás, without neighbors behind, yo comencé a visualizar I began to visualize no como se veía la casita de 2 cuartos, not how that house looked in that moment with just 2 rooms, sino como yo la iba a modificar. but instead of how I was going to modify it. Eso hace 30 años. That was 30 Y years. compré mi casita de 2 cuartos. And I bought my house of just 2 rooms. Y ahora no se parece And now it looks nothing like a la casita que yo compré hace 30 años. that little house I bought 30 years ¿Por ago. qué? Porque en mí había un deseo Because in me there was a desire de no dejarla como la encontré, to not leave it how I found it, sino de mejorarla a como yo la pensé. but to better it in the way I Y had eso es lo planned it. mismo que hace Dios con nosotros. And you see, that's the same way that Dios God te does with us. recibe como tú estás, He receives you as you pero el are, deseo en su corazón es but the desire in His mejorarte heart a como Él te ve desde la fundación del is to mundo. mold you in the way that He saw you from the foundation of the world. Muchas personas no tenían Many times people didn't have, o estaban descualificadas. or they were disqualified. Tal vez para los ojos de los hombres también Rahab Even in the eyes of men, Rahab estaba descualificada. was disqualified. Pero Rahab tenía un corazón dispuesto. But Rahab had a heart that was Yo at vengo a disposition. decirte algo, iglesia. And I come to tell you something this morning, Tu church. pasado puede decir quién fuiste, Your past can tell you who you were, pero tu disposición decide quién llegarás a ser. but your disposition will decide who Déjame you de will volver a become. repetir porque eso está Let me mejor que sus repeat that again, 'cause aplausos that's better than your y sus applause amenes. and your amens. Tu pasado puede decir quién fuiste, Your past can tell of who you were, pero tu disposición decide quién llegarás a ser. but your disposition will decide who you will become. Por eso yo no puedo enfocarme That's why I can't focus cuando vienen personas a buscar del Señor when people come to seek after en God cómo entran por la puerta. and how they look. Yo quiero enfocarme I want to focus en on cómo Dios la va a sacar por la puerta. and how God is going to take them out the Yo me door. acuerdo en una ocasión, I remember on one occasion, nosotros tuvimos el privilegio de
presentarle el plan de salvación a una pareja, We had the privilege to present the plan of salvation to a couple, jovencitos. a young couple. Y después de un tiempo decidieron mudarse para Puerto Rico. And after some time, they made the decision to move to Puerto Y Rico. ellas siguieron congregándose. And they continued to Y un congregate. día decidieron volver otra vez para Tampa. And one day, they decided to come back Ese and move día back to llegó Tampa. a la iglesia una persona And that day at the church, someone que arrived. a mi parecer era una persona sumamente religiosa. And in my, just on the outward appearance, me seeing, they looked very religious. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? You say, Pastor, how do you know that? Es que muchas veces solamente uno de mirar sabe. Because, you know, sometimes with just a look, you can see or Primero perceive. tenía una Biblia que medía como 10 pulgadas de ancho, They first had a Bible that was like 10 inches thick. colocada sobre su brazo. It was just placed underneath their arm. Entró por la puerta sin saludar a nadie. They entered the door without saying hi to anyone. Se sentó en la silla. They sat in the chair. Y mientras antes que empezaba el culto, And before service even started, estaba haciendo algo como siempre hago antes que empiece el I was culto. doing something before service even started, like I Veo que always este do. joven que nos habíamos ganado para el Señor, But I see this young man that we had won for the Lord, que lo habíamos dirigido a que se casara con la persona que llevaba una relación, that we had directed him and guided him to get married to that woman that he was que already lo in a habíamos relationship with, discipulado, entró por la puerta that we had discipled, and yes, he came through the y door, entró por la puerta con dos pantallitas, and dos aretes. he came in through the door with 2 earrings. Y yo cuando lo vi, And when I saw him, yo me le tiré arriba I went and hugged y le di him. un abrazo. I embraced Y le him. dije, Alex, qué gusto verte. I said, Alex, what a Y pleasure cuando yo it is estoy to see abrazándolo you. así, And while I'm hugging la him, espalda del joven estaba al frente de la señora que estaba sentada detrás de él. and behind him was the woman that was seated right there. Y ella miró la situación. And she saw the Y situation. como yo estoy de frente a ella, And like I'm in front of her, hizo, she made this face. tomó su Biblia de 10 pulgadas de ancho. She took her Bible 10 inches thick. Dios quiera que ella usara desodorante, porque usted se imagina eso. And I hope she was using deodorant. Se la Imagine that. llevó, salió por la puerta, no se despidió a nadie, solamente porque el pastor abrazó una persona, un hombre con 2 pantallas. She left. She took the Bible with her, and she left just because pastor hugged a person, a man with 2 earrings, Y lo descualificó. and she Dile disqualified. a tu vecino, vecino, Look to your neighbor, say, neighbor, Dios te libre de descualificar a quien Dios llama. God liberate you from Dios te disqualifying libre de someone who descualificar God is a quien Dios calling. está trabajando con él. God liberate Déjame you from decirte someone algo, you're disqualified vecino. that God is working on. Recuerda Remember, que el que neighbor, comenzó en nosotros la buena that he who obra begun a good work in la us perfeccionará will hasta el perfect día de it until the Jesucristo. day of Jesus Dile, Christ. vecino, Look to your tú neighbor. tampoco estabas tan bonito cuando Hey, llegaste you la weren't primera so vez a la beautiful the iglesia. first time you came to Es que church. se te olvida Have you forgotten? porque ahora tienes un título en el Because now you instituto, have a title in the porque institute. ahora cantas en el altar, Because now you sing on porque the ahora altar. te ponen a interceder en el Or altar. now they place you to Te has intercede at the olvidado de altar. donde Dios te Have you sacó. forgotten where God has brought you Dile, from? no me lo descualifiques. Please don't disqualify them. El propósito de Dios The purpose of God no se activa en perfección, doesn't activate in perfection. se activa en disposición. It activates in disposition. Volver a repetirlo. El propósito de Dios The purpose of God no se activa en perfección, doesn't activate in se perfection. activa en It disposición. activates in Yo disposition. puedo estar como esté, You can be how you want, or you sumido en las can't. drogas, And drowned in sumido drugs, en el alcohol, drowned in alcohol, 4 divorcios en mi espalda. with 4 divorces Pero behind si mi you. corazón se dispone But if my heart is at that a disposition seguir a Dios, to continue to follow algo God, to follow God, poderoso Él va a comenzar a something hacer. powerful He will begin to do. Ahora mire esto, Now look at this. porque además de quién era Rahab, Because other than who Rahab was, tenemos que recordar que ella vivía en Jericó. that she also lived in Jericho. Ella no vivía en Israel, She didn't live in Israel. ella vivía en Jericó. She lived in Jericho, Una ciudad completamente opuesta a Dios. a city that was completely against God. Pero a pesar de todo eso, But aside from all of that, Rahab decidió alinearse a Dios. Rahab decided to align herself to Y God. esto me enseña otro principio poderoso, And Daniel. this shows me another powerful principle. Y es que tu ambiente no determina tu destino.
that your atmosphere doesn't determine your destiny. Cuando tu corazón está dispuesto. When your heart is at disposition, Tu ambiente your atmosphere no determina tu destino doesn't determine your destiny. cuando tu corazón está dispuesto. When your heart is at No disposition, importa qué esté sucediendo a tu it alrededor. doesn't matter what's going on No around you. importa el problema, la It situación que doesn't matter estés the viviendo. problem, the situation you're going Nada through. de eso va a parar el propósito de Dios en tu None of vida. that is going to stop the purpose of God in your Habrá life. alguien que pueda decir Is there amén. anyone that can say amen? Y el tercer punto que quiero hablarles And the third point I wanted to speak to you about es que la disposición is that disposition conecta tu historia connects your story con el plan eterno de Dios. with the eternal plan of Dígale God. a su vecino, Look to your neighbor, say, esto neighbor, está poderoso. this is Dígale, powerful. el pastor vino virado el día de hoy. Dígale, la disposición, vecino, Disposition, neighbor, conecta tu historia connects your story con el plan eterno de Dios. with the eternal plan of Es que God. Dios tiene un plan eterno, See, iglesia, God has an eternal plan for you, church. más grande que tu historia. Much greater and bigger than your story. Es que lo más impresionante de la historia de Rahab You see, the most impressive thing about the story of Rahab no fue quién ella era. is not who she was. Es más, no fue ni lo que ella hizo. It's not even what she did. No fue que ella le dio albergue a los espías para que no los mataran. Not that she gave way an entrance to the spies so that way they wouldn't kill her. No fue que ella los dejó escapar por una ventana porque su casa estaba colocada en la muralla de Jericó. Not that she let them escape from her window because her house was in the walls of Jericho. No fue que ella dejó un cordón rojo para que eso la protegiera cuando los muros se cayeran. It wasn't because she left a red rope tied around her window so that it would protect her when Eso the no es lo walls más would fall down. impresionante That's de la not the most historia de impressive Rahab. thing in the story of Rahab. Rahab no solo fue salvada para morir enterrada en los escombros de los muros de Jericó. Rahab wasn't saved just to not be dead in the rumble of all the walls of Jericho. Lo más impresionante de su historia The most impressive thing about her story es que por su disposición is because of her disposition, terminó siendo parte de la genealogía de Cristo. she became part of the genealogy of Cuando Jesus. tú le dices que sí a When you Dios, say yes to no God, importa de dónde tú hayas salido, it doesn't matter where you've come no from. importa lo que tú hayas hecho, It doesn't matter what you've done. si tu corazón se dispone a If your servirle, heart is at the a disposition to serve seguirle, Him, to Él follow Him, comienza a trabajar en ti. He begins to Él work in you. comienza a transformar tu He vida begins to transform your hasta life que eres parte del plan eterno until de you're Dios. part of that eternal plan of God. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? How do you know that, Pastor? Es que el libro de Mateo, el Evangelio de según Mateo, In the book of the Gospel of Matthew, como empieza el Nuevo Testamento, as it starts in the New Testament, comienza con algo nuevo para Rahab. it starts in something new for El Rahab. Antiguo Testamento la conoció como una prostituta, In the Old Testament, she was known as a pero ahora en prostitute. el Nuevo Testamento, But in the New en Testament, el primer libro del Nuevo in Testamento the first book of the New o Testament, del Nuevo Pacto, or the New Pact, dice la palabra, Salmón fue el padre de Boaz. the Word of God says Solomon was the father of Boaz, Y su madre fue Rahab. and his mother was Rahab. Boaz fue el padre de Obed Boaz was the father of Obed, y su madre fue Ruth. and his mother was Ruth. Obed fue el padre de Isaí. And Obed was the father of Isaiah, Isaí fue el padre del rey David. and Jesse was the father of the King David. Lo más importante de esto And the most important part of this es que el evangelio de Cristo, is that the gospel of Jesus, reflejado en el libro de Mateo, reflected in the book of Matthew, olvidó el pasado de Rahab it forgot all about Rahab's y no la past. llamó más por su pecaminoso It didn't no longer adjetivo, called her by that adjective, sino that que same adjective of ahora prostitute, la describe but instead it describes her como la abuela, bisabuela del rey David. as the great grandma of the King David. Eso es lo que hace el evangelio. That's what the gospel Diga, does. diga, el evangelio See, with me, the gospel borra mi pasado erases my y past, escribe un capítulo nuevo en mi and vida. it writes a new chapter Habrá in my alguien que life. pueda adorar a Is Dios there anyone mejor that que could eso, worship God iglesia. this morning? Qué tremendo es Dios. How marvelous is God. Que una mujer que vivía en los márgenes más bajos de la sociedad,
that a woman who lived in the lowest parts of society, terminó conectada al plan más grande del reino de Dios. she ended up being connected to the greatest plan in the kingdom of God. Es que tu disposición You see, your disposition tiene el poder de transformar tu historia has the power to transform your story en parte del propósito eterno de Dios. in part of the eternal purpose of God. Tu disposición Your disposition tiene el poder has the power de transformar tu historia. to transform your story. Yo vengo a decirle a alguien esta mañana I come to tell this to someone this que morning, cuando tú te dispones al servicio de Dios, that when you put yourself at the disposition to the service Dios of God, comienza a escribir un nuevo destino en tu vida. God begins to write a new destiny in your life. El destino que el enemigo tenía trazado para ti The destiny that the enemy had planned for you, automáticamente se quiebra, se destruye, y automatically se it's anula broken, it's destroyed, it's annulled. cuando tú te dispones When you are at the a disposition seguir el propósito eterno de Dios. to follow the eternal purpose of God, Cuando tú te dispones a su servicio, when you're at that disposition of His Dios service, va a comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu vida. God is going to begin writing a new chapter in your life. Porque una sola decisión de fe Because just the one decision of faith puede cambiar la historia completa de tu vida. could change the story of your life completely. Una sola Just decisión de fe one decision puede cambiar la historia completa de tu vida. could change the story of your life completely. Rahab no tenía reputación, Rahab had no reputation. no tenía posición, She had no position. no tenía un futuro estable, She had no stable future. pero sí tenía algo que Dios siempre busca en los seres humanos, But she did have something that God always searches for in y es humans. disposición. And it's that disposition. Diga disposición. Say with me, disposition. Si Rahab estuviera aquí hoy predicando, If Rahab was here preaching, probablemente nos diría: probably she would say, no fue mi pasado lo que definió mi destino, it wasn't my past that defined my destiny. fue mi disposición de creer en el plan de Dios. It was my disposition to believe in the plan of Yo sé God. que hay gente aquí en esta mañana I know that there are people here this morning que podrían estar ahora mismo presos, that they could be in jail, in prison, 7 pies bajo tierra. 7 feet underneath. Sabrá Dios dónde, con un SIDA, en las drogas. Who knows where it with AIDS and Pero drugs. gracias a que un día, But thanks be to God because one day dispusieron en su corazón: they placed the disposition in their heart. yo y mi casa serviremos As for a me and Jehová. my house, we will serve the Lord. Yo y mi casa As serviremos for me a and my Jehová. house, we will serve the Lord. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Mi abuelo fue una persona que fue pastor por 40 años. My grandpa was a pastor for 40 years. Y él vino del campo con mi abuela. And he came from the camps, like De- the rural areas of Puerto Rico. sí, vino desde, The countryside. desde el campo, ¿verdad? Con mi abuelita. The countryside with my Mi grandma. abuelita tenía 16 años. My grandma was 16 years of Y él age. tenía como 17 o 18. And he had about 17 years of age. Y se trajo a mi abuela a vivir con él. And he brought my grandma to live with him. Y se tuvo que ir lejos porque el papá de mi abuela por poco lo mata. And he had to leave far because, you know, the father of my grandma almost killed him. Y sabe que él tomó una decisión cuando llegó a la zona metropolitana. But you know what he did? He made a decision when he entered in that metropolitan area. Una mujer cristiana A woman that was Christian llamó su atención called to his attention porque hablaba con una dulzura y hablaba con un amor del Señor. because she spoke with such sweetness and love from the Lord. No estaba gritando en una esquina She wasn't yelling from a corner y mandando a gente al infierno. and sending people to hell. Estaba predicando del propósito de Dios She was preaching about the purpose of en una God esquina. in a corner. Y mi abuelo oyó And my grandpa heard las palabras que esta mujer estaba predicando. the words that this woman was preaching. Su nombre fue la hermana Olimpia. And her name was Sister Olympia. Y cuando mi abuelo escuchó la palabra de Dios, And when my grandpa heard the word of a God, pesar de que sus ojos no vieron ningún milagro, even though his eyes hadn't seen any miracle, de que no recibieron ninguna profecía, or they didn't receive any profession, de que no oyeron a la hermana Olimpia hablando muchas lenguas. or they didn't hear Sister Olympia speaking in Y tongues. yo creo en todo eso, no me And I malentiendan. believe in all that. Please don't misunderstand me. Pero lo que hizo mi abuelo
cambiar But what made my grandpa change fue que escuchó una palabra is that he heard a que word Dios tenía un propósito en su vida. that God had a purpose in his Y life. esa simple palabra And that simple word no solo convenció a mi abuelo para que cambiara y se dirigiera a su propósito, it didn't only convince my grandpa to change and direct him to the sino purpose, que todos sus hermanos, but all of his brothers and sisters, mayores y menores, elder and younger, le comenzaron a servir al Señor. they began serving the Lord. Todas sus hermanas, All his sisters que nosotros tuvimos el privilegio de disfrutar de una hasta hace poco, that we had the privilege of being in taking joy of memories with one of them Titi recently. Juana, A sister or Aunt Juana, una mujer de Dios a woman of God, que hasta el otro día estuvo con nosotros, that even the next day she was with us. sensible al Espíritu. She was so sensible to the Holy Llegó al Spirit. Señor porque alguien She came to the Lord because someone dispuso en su corazón had a disposition in their heart agradar a Dios to please God y cumplir el propósito de Dios en su vida. and to complete the purpose of God in A his los life. 19 años mi abuelo se convirtió. At the 19 years of age, my grandpa A los converted. 21 años estaba pastoreando una iglesia. At the 21 years of age, he was preaching, being a pastor of a Cumplió church. 40 años en un ministerio He completed 40 years in a ministry. y levantó una iglesia que todavía ya mismo cumple 100 años en Puerto Rico. That he raised a church that is still even in Puerto Rico almost 100 years now. Simplemente porque dispuso en su corazón, Simply because he did the disposition in a his heart. pesar de todo lo que sucediera a su alrededor, Aside from whatever was going on around him, que él iba a cumplir el propósito de Dios en su vida. that he was going to complete the purpose of God in his Yo life. siento decirle a alguien de parte de Dios en esta I mañana. feel from God to tell this to someone this Tal vez morning. tu condición Maybe your condition ha estado gritando más fuerte que tu propósito. has been yelling louder than your purpose. Tus pasados, tus errores, Your past, your errors, your mistakes, tal vez tu temporada actual. even your current season you're going through. Todo eso ha estado tratando de definir quién tú eres. All those things that were trying to define who you are. Pero Dios te dice hoy, But God is telling you today, tu condición no tiene la última palabra Your sobre tu vida. condition doesn't have the last word in your life. Tu condición no tiene la última palabra en tu vida. Your condition doesn't have the last say in your Así life. como le ocurrió a Rahab, In the same way as it occurred to Rahab, Dios puede tomar tu pasado roto, God could take your broken past, tu reputación dañada, your damaged reputation, tu historia complicada, your complicated story, convertirla en parte de su propósito eterno. and change it Ay, into ay, ay, his ay. eternal purpose. Hoy yo declaro sobre tu vida Today I declare over your que lives donde había vergüenza, that where there was shame, Dios levantará propósito. God will raise a purpose. Donde había rechazo, Where there was rejection, Dios levantará tu cabeza. God will lift up your head. Que donde había un pasado de errores, That where there was a past of mistakes, Dios ya está con su mano escribiendo una nueva historia. God with his hand is writing a new ¿Y story. sabes por qué yo lo sé? And you know why I know this? Porque si lo hizo con una prostituta, Because if he did it with a lo prostitute, puede hacer conmigo. he can do it with Si me. lo hizo con Rahab, If he did it with lo Rahab, puede hacer he contigo. can do it with you. No importa cuál sea tu It condición, doesn't matter iglesia. what your condition is, church. Si hoy decides tener la disposición correcta, If today you make that decision to have that right disposition, Dios puede cambiar tu historia. God can change your life. Dios puede restaurar tu identidad. God can restore your identity. Y lo mejor de todo, Dios puede conectarte con el propósito eterno. And the best of all, God can connect Si you to usted that se puede eternal poner purpose. sobre sus pies en esta You hora can stand on your feet at y this hour darle 15 segundos de and alabanza al just give him Señor. 15 seconds of praise right there where you're at. Diga, gracias Dios, Thank you, Jesus, porque me rescataste. because you rescued me. Gracias porque tienes un propósito en mi Thank vida. you because you have a purpose in my Gracias life. porque hay un llamado en mí sobre mí. Thank you because there's a calling over me. Gracias porque el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Thank you because he who begun a good work in me will Gracias perfect Dios it. porque tú no te fijas en lo que yo soy, Thank you, God, because you're not focused on what I no que am, te concentras en lo que voy a hacer. but you're concentrated on what I will be.
Dios tiene propósitos en su vida. God has purpose in your Dios life. tiene planes magníficos y gloriosos. God has magnificent and Y Él glorious quiere purposes hacer for su your life. voluntad en su vida. And He wants to do His will in your Termino life. con esto. And I'll close off with this. Hace unos años atrás A few years back, teníamos un programa de radio por 8 años en Génesis 680. we had a radio program for like 8 years. And it was a radio program called Genesis En la 680. estación Génesis. In a radio station, Genesis 680. Y un día comencé a hablar en la radio. One day I began speaking on the Perdón, radio. puse una predicación But I put a preaching on de que hablaba de corazones fragmentados. that was speaking about fragmented hearts. Cómo Fragmented Dios toma hearts. esos corazones fragmentados. How God takes those pieces of those Corazones fragmented que han hearts. pasado por pruebas, Those hearts have gone through por trials, problemas, por problems, situaciones, por situations, divorcios, divorces, por rechazo, rejection, por luto, por dolor. mourning, pain. Y como el Señor es un especialista en poner los corazones otra vez And how God is such a specialist in putting the hearts pieced back together en su lugar. in its place. Para ese entonces teníamos un tiempo donde llamamos a la gente que tenía una necesidad para orar por ellos. And in that time, we had the ministry of calling people that were going through necessities. Teníamos un horario donde cada intercesor We had a specific time where each le intercessor, tocaba un tiempo durante esa hora radial that during that radio time, para contestar las llamadas de la audiencia. that they would be picking up the phone calls from the audience. Y llamó a esta señora llorando. And this woman called Mi crying. esposa Evelyn fue la que recibió, la pastora Evelyn recibió esta llamada. The first lady, Evelyn, she's the one who received that call. Esta persona estaba descontrolada. This woman was uncontrollable. Y cuando por fin pudo salir voz de sus labios, And when finally words were able to come out from her lips, le dijo a la pastora Evelyn, she told Nunca Pastor voy a Evelyn, olvidar esto, I'll nunca. never forget this. le dijo, yo he estado 25 años en una iglesia. She said, I've been 25 years in a church. Quiero trabajar. I want to work. Quiero hacer la obra de Dios. I want to do the work of God. Yo sé que Dios tiene y me ha dado talentos para I- trabajar en su casa. I know God has given me talents to work in His house. Pero cada vez que me decido, But every time I make that decision, cada vez que me dispongo, every time I place myself at disposition, viene un pensamiento para recordarme quién yo era. a thought comes to remind me of who I was or am. Le dijo, pastora, And I tell her, Pastor, yo no estoy preparada I'm not prepared para servir en el reino de Dios. to serve in the kingdom of God. Porque antes de yo convertirme a esos 25 años, Because before converting those 25 years, yo era una prostituta en la calle. I was a prostitute in the streets. Y no puedo, es que no puedo And she said, I can't participar en la iglesia participate in church porque me siento indigno. because I feel unworthy. Pero esta palabra But that word que recibí hoy en la radio, that I received today on the que Dios radio, pone las partes de mi corazón nuevamente juntas, that God is placing the pieces of my heart back esa together. palabra me enseñó That word showed me que independientemente de mi pasado, that independently from my past, Dios no se preocupa por mi pasado, God is not worried about my porque past. con mi pasado ya no se puede hacer nada. Because with my past, you can't do nothing with it. Entendí que Dios restauró mi corazón, I have understood that God restored que my soy heart. una nueva And criatura. I'm a new creature. Y hoy sí que estoy dispuesta a servirle a Dios como nunca. Today, yes, I am at the disposition to serve God like never before. ¿Sabe lo que me llama la atención de esa llamada? Do you know what grabs my attention the most in that phone call? Que como esa misma mujer, That in that same woman, like that woman, hay cientos de personas sentadas en la iglesia there's hundreds of people sitting in church por muchos años for many years, sintiéndose incapaces feeling incapacitated de servir a Dios. to serve God. Algunos tienen mejores voces que los cantores. Some even have better voices than those on the altar. Otros pueden tocar mejores instrumentos que ellos. Some can even play the instruments better than them. La diferencia es esta, But the difference is this, que estos que están aquí that those that are here, se dispusieron su corazón they had placed their disposition, their a heart, cumplir el propósito de Dios. to complete the purpose of No se God. trata de dónde hayan nacido. It's not about where they came from. Ese nació en Cuba, This digo en Puerto this one Rico. was born in Puerto Rico. Este de hijos cubanos. Parents of Este Cuban. nació aquí pero mexicano. This
born here, Mexican. Este nació en Puerto Rico y esta Born in Puerto también. Rico. Born in Puerto Rico. Esta tampeña con sangre puertorriqueño. Born y in un Tampa, blood of hondureño. Puerto Rican, and a Honduran. A Dios But God, se le antojó he felt like de it sembrar un propósito en ellos. to sow a purpose in them. No porque tuvieran un pasado perfecto, Not because they had a perfect past. porque si contáramos nuestro pasado, Because if we taught about our past, es porque tenemos un futuro de gloria que le it's because we servimos. have a future of Habrá alguien que pueda glory. levantar sus Is there manos someone that can raise their y adorar al hands? que vive para Worship siempre. who lives El que te forever. rescató, He rescued el que you. te perdonó, He forgave el que you. te levantó He raised y el que you puso un nuevo and capítulo en put tu a vida. new chapter in your life. Yo quiero que mientras cantamos, I want, as we sing, quiero abrir el altar, I want to open up the altar porque el Señor está aquí en esta mañana. because the Lord is here this morning. Y tal vez ha estado paralizado And maybe you've been paralyzed por tal vez decisiones que tomaste en el pasado, by decisions that you've made in the past, cosas que hiciste en el pasado, things that you did in the past que estás abochornado, that you're ashamed of. tienes vergüenza You're ashamed of de lo que hiciste. what you did. Y tú mismo te has descualificado. And you yourself have disqualified yourself. Pero yo vengo con una palabra del cielo para But ti I en esta come with a word from heaven. Si Dios no te descualifica, If God didn't disqualify you, nadie puede descualificarte. no one can disqualify Porque el you. propósito de Jehová Because the purpose of God se cumplirá en ti will be completed in en you la medida que tú dispongas tu corazón. in the measure that you are Mientras dispositioning your adoramos, el heart. altar está abierto. While we worship.